Muerta por 7 minutos, Carmen regresó sabiendo secretos de sus nietos que nadie más conocía. Lo que los médicos no pueden explicar está a punto de desafiar todo lo que creías sobre la vida después de la muerte. El expediente médico del Hospital Regional de Guadalajara, folio número 2847, EX, registra con precisión clínica lo que la ciencia no puede explicar. Carmen Rodríguez, mujer mexicana de 68 años, residente de Chapala, Jalisco, fue declarada clínicamente muerta durante exactamente 7 minutos y 23 segundos la tarde del 15 de agosto de 2024. El diagnóstico inicial: accidente cerebrovascular hemorrágico severo, con clasificación NIHSS de 25 puntos, el rango más crítico de la escala neurológica. Los signos vitales documentados por el paramédico Javier Morales a las 14:47 horas son irrefutables. Ausencia total de pulso radial y carotidio, pupilas fijas y dilatadas, cianosis periférica avanzada, ausencia completa de respiración espontánea. En términos médicos directos, Carmen estaba muerta. La historia comienza en una casa humilde de adobe pintado de blanco en las afueras de Chapala, una pequeña comunidad junto al lago más grande de México, donde las tradiciones católicas hispánicas se respiran en cada hogar. Las paredes de la modesta vivienda de Carmen estaban adornadas con imágenes de la Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo y el Sagrado Corazón de Jesús, las mismas estampas religiosas que han acompañado generaciones de familias mexicanas. Era una tarde calurosa de verano cuando Carmen, como hacía cada semana, preparaba pozole rojo en su pequeña cocina para celebrar el cumpleaños número 12 de su nieta María. El aroma del maíz cacahuacintle hirviendo con carne de cerdo llenaba la casa mientras Carmen movía la olla grande de barro, una tradición que había heredado de su propia abuela décadas atrás. A las 14:30 horas exactas, según testimonios de su vecina más cercana, doña Esperanza Muñoz, Carmen sintió un mareo repentino mientras agregaba chile guajillo al caldo hirviente. Intentó sostenerse del borde de la estufa de gas, pero sus piernas perdieron toda fuerza. El estruendo de su cuerpo golpeando el piso de cemento alertó a doña Esperanza, quien estaba tendiendo ropa en el patio contiguo, separado apenas por una cerca de madera desgastada. Escuché el golpe y supe que algo terrible había pasado, relata Esperanza con lágrimas en los ojos. Carmen nunca se caía, era una mujer fuerte que había trabajado toda su vida. Esperanza corrió hacia la casa de su vecina y encontró una escena que la paralizó de terror. Carmen yacía inconsciente en el piso de la cocina, con espuma saliendo de su boca. El cuerpo rígido en una postura antinatural y los ojos abiertos pero completamente ausentes, mirando hacia la nada. Con manos temblorosas, Esperanza marcó el número de emergencias 911, mientras gritaba el nombre de su amiga una y otra vez sin obtener respuesta. Los minutos que siguieron fueron una eternidad de pánico y oraciones desesperadas. La ambulancia del Sistema de Emergencias Médicas de Jalisco llegó 12 minutos después. El paramédico Javier Morales, un profesional con 15 años de experiencia en emergencias médicas, supo inmediatamente que enfrentaba un caso crítico al ver a Carmen. Panam. En todos mis años de servicio, he visto muchos casos de ACV, pero la condición de la señora Rodríguez era una de las más graves, declara Morales en su reporte oficial. No había signos vitales detectables en el lugar de los hechos. El equipo inició maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas mientras trasladaban a Carmen en la ambulancia a toda velocidad hacia el hospital regional, ubicado a 35 minutos de distancia por carretera. Durante el trayecto, el monitor cardíaco LifePak 15 mostraba una línea plana continua, asistolia completa, el ritmo cardíaco más letal, indicando ausencia total de actividad eléctrica en el corazón. Morales y su compañera, la técnica en urgencias médicas, Patricia Domínguez, realizaron compresiones torácicas ininterrumpidas mientras administraban dosis de adrenalina intravenosa cada 3 minutos, según protocolo ACLS.
Seguimos todos los procedimientos estándar, pero la señora no respondía a nada, recuerda Patricia. Internamente, ambos sabíamos que estábamos perdiendo a esta paciente. Mientras la ambulancia atravesaba las calles de Guadalajara con sirenas aullando, los 4 hijos de Carmen recibían la notificación más aterradora que una familia puede recibir. Miguel, el hijo mayor de 46 años, trabajador de construcción como lo fue su difunto padre, recibió la llamada de doña Esperanza. «Tu mamá está muy mal, se la llevan al hospital, parece un derrame cerebral grave». Fueron las palabras que hicieron que el mundo de Miguel se derrumbara. Inmediatamente contactó a sus 3 hermanos, Rosa, de 43 años, madre soltera con 2 trabajos, Antonio, de 40 años, quien luchaba contra el alcoholismo desde hacía una década, y Lupita, la menor de 38 años, recién divorciada y viviendo con Carmen para ahorrar dinero. Los 4 hermanos y 6 nietos convergieron en el hospital regional en un estado de pánico absoluto. En la sala de espera de urgencias, Miguel abrazaba a Rosa mientras ambos lloraban. Antonio estaba de rodillas con un rosario en las manos, rezando el Padre Nuestro con voz quebrada, y Lupita gritaba entre sollozos: «No me dejes, mamá, no puedes dejarnos ahora». Los nietos, desde Diego de 16 años hasta la pequeña María de 12, estaban en shock, aferrándose unos a otros, sin comprender completamente que su abuela, el pilar inquebrantable de la familia Rodríguez, podría estar muriendo en ese preciso momento. En el área de reanimación de la sala de urgencias, el doctor Roberto Sánchez, cardiólogo de guardia con 22 años de experiencia médica, lideraba un equipo de 6 profesionales en un esfuerzo desesperado por salvar a Carmen. El código azul había sido activado a las 14:52 horas cuando la ambulancia llegó. Paciente femenina de 68 años, ACV hemorrágico masivo, sin signos vitales desde hace 15 minutos, reportó Morales al entregar a Carmen. El doctor Sánchez revisó rápidamente las pupilas de Carmen con su linterna médica. Completamente dilatadas, sin reflejo pupilar, un signo neurológico devastador que indica daño cerebral severo o muerte. Las compresiones torácicas continuaron sin cesar. 1, 2, 3, 4. El contador del monitor marcaba los ciclos de RCP, 30 compresiones, 2 ventilaciones con bolsa AMBU, administración de medicamentos vasopresores, descargas de desfibrilador a 200 julios. La línea plana del monitor cardíaco permanecía inmutable, burlándose de todos los esfuerzos médicos. «Llevamos 5 minutos en asistolia, doctor», anunció la enfermera principal, María Elena Torres. 6 minutos, agregó 60 segundos después. 7 minutos, doctor Sánchez. El silencio en la sala de reanimación era pesado y tenso. Cada profesional médico presente sabía lo que esos números significaban. Cada minuto sin oxígeno cerebral multiplica exponencialmente el daño neurológico irreversible. Asumiendo que la paciente sobreviva, el doctor Sánchez miró el reloj de pared. Las 15:04 horas. Carmen había estado sin signos vitales durante 7 minutos y 23 segundos desde su llegada al hospital, sumado a los 15 minutos previos en casa y en ambulancia. Matemáticamente, el pronóstico era muerte o, en el mejor escenario imposible, estado vegetativo permanente. «Prepárense para declarar la hora de fallecimiento», comenzó a decir el doctor Sánchez con voz grave. Y entonces ocurrió lo inexplicable, lo que desafía protocolos médicos, estadísticas hospitalarias y comprensión científica racional, lo que el doctor Roberto Sánchez describiría más tarde en una conferencia médica como el evento más extraordinario e incomprensible de mi carrera profesional. Pero lo que sucedió en ese momento preciso, justo cuando el equipo médico se preparaba para declarar oficialmente muerta a Carmen Rodríguez, es algo que la medicina convencional no tiene herramientas para explicar. Para entender el milagro que Carmen Rodríguez experimentó en aquellos 7 minutos de muerte clínica, primero debemos conocer los 42 años de vida que la precedieron.
Porque la historia de Carmen no comienza en una sala de emergencias del Hospital Regional de Guadalajara. Comienza mucho antes, en las calles polvorientas de Chapala, Jalisco, en una existencia marcada por el sacrificio silencioso, las madrugadas interminables y el peso aplastante de mantener sola una familia completa sobre sus hombros. Carmen no nació para ser una heroína. Las circunstancias la convirtieron en una. Carmen García nació el 3 de abril de 1956 en una familia humilde de Chapala, hija de campesinos que trabajaban las tierras de maíz y frijol en las afueras del pueblo. Creció descalza, jugando entre los surcos, ayudando a su madre Guadalupe a hacer tortillas a mano desde los 8 años, aprendiendo que la vida de una mujer mexicana de pueblo significaba trabajo duro, obediencia y fe inquebrantable en la providencia divina. A los 19 años, durante la fiesta patronal de San Francisco de Asís, en octubre de 1975, conoció a José Rodríguez Morales, un joven albañil de 23 años, con manos fuertes, sonrisa tímida y sueños modestos de construir su propia casa algún día. Se casaron 6 meses después en la parroquia de San Francisco, con una ceremonia sencilla, donde Carmen usó el vestido blanco prestado de su prima y José prometió amarla en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separara. La promesa de José se cumplió literalmente, pero de la manera más cruel. Durante 23 años, Carmen y José construyeron una vida modesta pero llena de amor. Tuvieron 4 hijos, Miguel en 1977, Rosa en 1980, Antonio en 1982 y Lupita en 1985. José trabajaba en la construcción, levantando casas para familias ricas de Guadalajara, ganando apenas lo suficiente para mantener a su familia. Carmen se dedicaba al hogar, cosiendo ropa para vender en el mercado local, cuidando a sus hijos con la devoción que su madre le había enseñado, rezando el rosario cada noche frente al altar familiar. Eran pobres, sí, pero estaban juntos. La casa de adobe que José construyó con sus propias manos en la calle Morelos se llenaba de risas infantiles, del olor de frijoles refritos y del sonido de las oraciones nocturnas. Era una vida difícil, pero era su vida. Entonces, llegó el 12 de marzo de 1998, el día que partió la existencia de Carmen en 2 mitades irreconciliables, antes y después. José trabajaba en la construcción del 3er piso de un edificio residencial en el exclusivo barrio de Providencia en Guadalajara. Era un día normal, soleado, con José bromeando con sus compañeros albañiles durante el descanso del mediodía. A las 2:15 de la tarde, mientras cargaba bultos de cemento, una viga mal asegurada se desprendió del andamio superior. José no tuvo tiempo de reaccionar. El impacto fue instantáneo, letal. Los compañeros gritaron, llamaron a emergencias, pero José Rodríguez Morales fue declarado muerto en el lugar del accidente. Tenía 42 años. Carmen quedó viuda a la misma edad, con 4 hijos de 21, 18, 16 y 13 años, sin seguro de vida, sin ahorros significativos y sin idea de cómo sobreviviría sola. El dolor de perder a José fue devastador, pero Carmen no tuvo el lujo de derrumbarse. En la cultura latina, especialmente en las comunidades mexicanas tradicionales, la viuda carga no solo con el luto, sino con la responsabilidad absoluta de mantener la familia unida y funcionando. No hay espacio para el colapso emocional cuando hay bocas que alimentar y niños que criar. Así que Carmen hizo lo que millones de mujeres latinas han hecho a lo largo de generaciones. Tragó su dolor, secó sus lágrimas en privado y salió a buscar trabajo al día siguiente del funeral. Su hermana mayor, Teresa, le consiguió empleo como empleada doméstica en la casa de la familia Martínez, una familia acomodada de Guadalajara que necesitaba a alguien para limpiar, cocinar y lavar ropa 6 días a la semana. La rutina de Carmen se volvió mecánica y agotadora. Cada madrugada, el despertador sonaba a las 4:00 a.m. en su pequeña habitación. Se levantaba en la oscuridad,
Se ponía el mismo uniforme gris que lavaba cada domingo, preparaba café instantáneo y un pedazo de pan dulce que comía de pie mientras organizaba mentalmente las tareas del día. A las 4:45 a.m. salía de su casa. Caminaba 15 minutos hasta la parada del autobús en la carretera principal y abordaba el camión destartalado que la llevaría a Guadalajara. El viaje duraba 2 horas y media debido al tráfico y las múltiples paradas. Carmen aprovechaba ese tiempo para rezar el rosario completo, murmurando avemarías mientras miraba por la ventana sucia el amanecer sobre el lago de Chapala. Llegaba a la casa de los Martínez a las 7:30 a.m. Trabajaba sin parar hasta las 6:07 p.m. limpiando 4 recámaras, 3 baños, cocinando comidas elaboradas, planchando montañas de ropa, y luego emprendía el viaje de regreso que la dejaba en su casa pasadas las 9:00 p.m. Cenaba lo que hubiera quedado del mediodía. Ayudaba a sus hijos menores con las tareas escolares, aunque estuviera exhausta, y caía en la cama cerca de la medianoche. 4 horas de sueño, y al día siguiente, la misma rutina. Pero el salario de empleada doméstica apenas alcanzaba para lo básico. Miguel, su hijo mayor, tuvo que abandonar sus sueños de estudiar ingeniería para ponerse a trabajar como ayudante de construcción. Exactamente el mismo trabajo que había matado a su padre. Rosa consiguió empleo en una tienda departamental del centro comercial, atendiendo clientes con una sonrisa falsa, mientras su corazón se rompía viendo a Carmen envejecer prematuramente. Antonio dejó la escuela a los 16 años para trabajar como mecánico en un taller sucio y mal pagado. Solo Lupita, la menor, logró terminar la preparatoria y estudiar para maestra de primaria, pero a costa del sacrificio de todos. Carmen vendía tamales los domingos, cosía ropa por encargo, hacía cualquier trabajo extra que pudiera para mantener a flote a su familia. El concepto de vacaciones y descanso desapareció de su vocabulario. La palabra diversión se volvió un lujo del pasado, y entonces llegaron los nietos. Miguel se casó con Daniela y tuvieron a Diego y a Mateo. Rosa tuvo a Sofía de una relación que terminó mal, criando a su hija como madre soltera igual que Carmen había criado a sus hijos. Antonio tuvo a María con su esposa Patricia, pero el matrimonio se desmoronó por problemas de alcoholismo de Antonio. Lupita tuvo gemelos, Carlos y Fernanda, pero su esposo la abandonó 2 años después alegando que no estaba preparado para la paternería. 6 nietos, 6 bocas más que alimentar, porque en la tradición latina hispánica, la abuela no es solo una figura afectiva, es el pilar económico y emocional de respaldo cuando los hijos fallan, y los hijos de Carmen estaban fallando, no por maldad, sino porque arrastraban las heridas de crecer sin padre, de ver a su madre destruirse por mantenerlos vivos. Carmen se convirtió en la segunda madre de sus 6 nietos. Diego, el mayor, un adolescente de 15 años con el corazón roto porque su padre Miguel trabajaba tanto que nunca estaba presente, encontraba consuelo en las pláticas nocturnas con su abuela. Mateo, de 14 años, luchaba con una adicción secreta a la pornografía en Internet que lo consumía de vergüenza, pero solo con su abuela se sentía seguro de llorar. Sofía, de 13 años, sufría de depresión profunda heredada del abandono de su padre biológico, y solo las tortillas de maíz recién hechas de Carmen y sus abrazos largos la mantenían con ganas de vivir. María, de 11 años, soñaba con ser doctora para curar a las abuelitas como tú, abue, pero su familia no tenía dinero para pagarle la universidad algún día. Los gemelos, Carlos y Fernanda, de 9 años, apenas recordaban a su padre, pero recordaban perfectamente las manos arrugadas de su abuela Carmen, trenzando el cabello de Fernanda cada mañana antes de la escuela. La casa de Carmen en la calle Morelos se convirtió en el refugio de todos. Los domingos, la familia completa se reunía para comer, y Carmen cocinaba desde el sábado. Pozole rojo, mole poblano, arroz rojo, frijoles refritos, tortillas a mano, agua de Jamaica.
La mesa de madera vieja se llenaba de voces, discusiones, risas forzadas que escondían tensiones económicas y emocionales. Carmen servía a todos primero, comía de pie en la cocina lo que sobraba, limpiaba todo después, mientras los demás veían televisión. Nadie le preguntaba si estaba cansada. Se asumía que las abuelas mexicanas son eternas, indestructibles, incapaces de quebrarse. Pero Carmen sí se estaba quebrando. A los 68 años, su cuerpo mostraba el desgaste de 4 décadas de trabajo físico brutal, artritis en las manos, dolor crónico de espalda, várices en las piernas, presión arterial alta que controlaba con pastillas baratas del centro de salud. Pero el dolor físico era tolerable comparado con el dolor emocional que Carmen escondía en lo profundo de su pecho. Se sentía una fracasada. Había trabajado hasta destruirse. Había sacrificado todo, incluyendo su propia salud y felicidad. Y aún así sus hijos luchaban con adicciones, divorcios, depresión, pobreza. Sus nietos crecían con las mismas heridas que ella había intentado sanar. ¿De qué había servido tanto sacrificio? ¿Por qué Dios permitía que su familia siguiera sufriendo a pesar de sus oraciones diarias, de sus rosarios nocturnos, de su fe inquebrantable? Carmen nunca verbalizó estas dudas. En la cultura católica mexicana tradicional, cuestionar a Dios es casi un pecado. Pero en las noches solitarias, cuando todos se habían ido y la casa volvía al silencio, Carmen se sentaba frente al altar familiar, miraba la imagen de Jesús y murmuraba: ¿por qué? ¿Qué más quieres de mí? Y aquel 15 de agosto de 2024, mientras preparaba pozole para el cumpleaños de Diego, sin saberlo, estaba a punto de recibir la respuesta más sorprendente que jamás podría haber imaginado. La mañana del 15 de agosto de 2024 amaneció en Chapala, con el cielo despejado y el calor característico del verano jalisciense. Carmen Rodríguez se levantó a las 5 de la mañana como lo había hecho durante décadas. Rezó su rosario frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe en su habitación, preparó café de olla con canela y piloncillo, y comenzó los preparativos para lo que debería haber sido una celebración familiar normal. El cumpleaños número 12 de su nieta María, la hija menor de Lupita, una niña dulce con sueños de convertirse en médica algún día. Carmen había prometido preparar el pozole rojo tradicional, la receta que su propia abuela le enseñó cuando tenía apenas 10 años. El mismo platillo que había cocinado para bautizos, primeras comuniones, bodas y cada celebración importante de los Rodríguez durante medio siglo. A las 2 de la tarde, Carmen estaba en su pequeña cocina con las ventanas abiertas, dejando entrar la brisa del lago de Chapala. Sobre la estufa de gas burbujeaba una olla grande de barro lleno de maíz cacahuacintle que había estado remojando desde la noche anterior, carne de cerdo en trozos generosos, ajo machacado, cebolla blanca picada y un manojo de orégano seco que colgaba del techo de su cocina junto a riestras de chile seco. El aroma llenaba toda la casa y se escapaba por las ventanas hacia el patio donde doña Esperanza, su vecina de 72 años, tendía ropa blanca recién lavada en un cordel bajo el sol abrasador. Carmen tarareaba una canción religiosa que había aprendido en el coro de la parroquia mientras movía el pozole con una cuchara de madera gastada por el uso de generaciones, pensando en la alegría que vería en los ojos de María cuando toda la familia se reuniera esa noche alrededor de la mesa. Eran exactamente las 14:30 horas cuando Carmen alcanzó el frasco de vidrio donde guardaba el chile guajillo molido. En ese instante preciso, sintió algo extraño, una sensación que nunca antes había experimentado en sus 68 años de vida. Un dolor punzante y agudo que atravesó el lado derecho de su cabeza como si alguien hubiera clavado un cuchillo ardiente directamente en su cerebro. Sus dedos soltaron el frasco que se estrelló contra el piso de cemento, desparramando el polvo rojo del chile. Carmen intentó gritar, pero su boca no respondió. Intentó sostenerse del borde de la estufa, pero su brazo derecho cayó inerte a su costado como si ya no le perteneciera, y sus piernas se doblaron sin control, lanzándola contra el suelo con un golpe seco y brutal
que resonó en las paredes de adobe. Doña Esperanza escuchó el estruendo por encima del sonido del viento. Carmen nunca tiraba cosas. Era una mujer cuidadosa con cada objeto de su casa porque sabía lo que costaba comprar cualquier cosa nueva. Recuerda, Esperanza. Algo en ese ruido le erizó la piel. Dejó caer la sábana que estaba colgando y corrió hacia la cerca de madera que separaba ambas propiedades. ¡Carmen! ¡Carmen!, gritó mientras empujaba la puerta lateral que comunicaba los patios. Lo que vio al entrar a la cocina la dejó paralizada de horror. Su amiga y vecina de más de 20 años yacía inmóvil en el piso, con los ojos abiertos mirando fijamente hacia el techo, espuma blanca saliendo de la comisura de sus labios, y el cuerpo completamente rígido en una postura antinatural, con el brazo derecho doblado contra su pecho. Lo que los médicos documentarían más tarde en el expediente clínico como accidente cerebrovascular hemorrágico masivo con deterioro neurológico catastrófico había comenzado. En términos simples, un vaso sanguíneo en el cerebro de Carmen se había roto de manera explosiva, inundando el tejido cerebral con sangre, aumentando la presión intracraneal a niveles letales y cortando el suministro de oxígeno a áreas vitales del cerebro que controlan la conciencia, la respiración y el latido cardíaco. Para la medicina moderna, Carmen estaba entrando en las etapas finales de un evento médico catastrófico del cual muy pocos pacientes sobreviven, y aquellos que lo hacen quedan con daño cerebral permanente severo. Pero lo que los médicos vieron en sus monitores, escáneres y gráficas durante esos 7 minutos de muerte clínica es solo una fracción microscópica de la historia completa. Porque mientras el doctor, Roberto Sánchez y su equipo realizaban compresiones torácicas desesperadas sobre el cuerpo inerte de Carmen en la sala de reanimación, mientras el monitor cardíaco mostraba una línea plana sin el menor indicio de actividad eléctrica, mientras 6 profesionales médicos luchaban contra el reloj para revertir lo que parecía irreversible, Carmen no estaba donde su cuerpo indicaba que debería estar. Carmen ya no estaba en ese cuerpo tendido sobre la camilla de urgencias, rodeada de equipos médicos y alarmas pitando. Carmen estaba flotando, no como una sensación de mareo o desorientación, no como un sueño confuso o una alucinación inducida por medicamentos. Era algo completamente diferente, algo más real que cualquier experiencia que hubiera tenido en sus 68 años de vida terrenal. Carmen se encontraba suspendida cerca del techo de la sala de reanimación, mirando hacia abajo con una claridad visual sorprendente que le permitía ver cada detalle de la escena que se desarrollaba bajo ella. Su propio cuerpo tendido sobre la camilla, la piel de su rostro de un tono grisáceo antinatural, el doctor Sánchez con las manos entrelazadas, realizando compresiones sobre su pecho desnudo, las enfermeras moviéndose en sincronía perfecta, administrando medicamentos por vía intravenosa, el monitor cardíaco mostrando esa línea plana terrible que indicaba ausencia de vida. Extrañamente, Carmen no sentía miedo, no sentía dolor, no sentía la urgencia desesperada que claramente consumía al equipo médico allá abajo. En cambio, experimentaba una sensación de paz profunda y libertad absoluta, como si cadenas invisibles que había cargado durante toda su vida se hubieran roto de repente. Podía ver su cuerpo, pero no se identificaba con él. Era como ver una fotografía antigua de alguien que alguna vez conoció pero que ya no era ella. Ese cuerpo ha trabajado mucho, ha sufrido mucho, ha dado todo lo que tenía, pensó Carmen, con una compasión extraña hacia esa forma física que había sido su hogar durante casi 7 décadas. Entonces, sin saber cómo ni por qué, Carmen ya no estaba en la sala de reanimación. En un instante que desafía toda comprensión de tiempo y espacio, se encontró flotando en el corredor que llevaba a la sala de espera de urgencias del hospital regional. Y lo que vio allí le partió el corazón de una manera que el ACV nunca podría haberlo hecho. Allí estaban sus 4 hijos,
los niños que había criado con sus propias manos, ahora adultos quebrados por el dolor, consumidos por la posibilidad de perderla. Miguel, su hijo mayor, el hombre fuerte que trabajaba en construcción como su difunto padre José, estaba desplomado en una silla de plástico azul con la cabeza entre las manos, sollozando con el cuerpo sacudido por espasmos de llanto incontrolable. Rosa, su hija luchadora que trabajaba 2 empleos para mantener a sus 2 hijos como madre soltera, estaba abrazada a Miguel con los ojos hinchados y rojos, susurrándole palabras de consuelo que ni ella misma creía. Antonio, su hijo que llevaba una década luchando contra el alcoholismo, estaba de rodillas en el piso frío del hospital, con un rosario de cuentas desgastadas en sus manos temblorosas, rezando el Padre Nuestro con voz quebrada y desesperada mientras las lágrimas caían sobre las baldosas. Y Lupita, su hija menor, la que vivía con ella después del divorcio doloroso, estaba de pie junto a la puerta de la sala de reanimación, golpeando suavemente con los puños cerrados y gritando entre sollozos desgarradores: «¡No me dejes, mamá! ¿No puedes dejarnos ahora? ¡Te necesitamos!». Los 6 nietos estaban allí también, agrupados en un rincón del corredor. Diego, de 16 años, con los ojos secos pero el rostro descompuesto por el shock. Sofía, de 14 años, llorando en silencio con la cabeza apoyada en el hombro de su prima. Mateo, de 18 años, con los puños apretados tratando de parecer fuerte pero con el labio temblando. María, de 12 años, la cumpleañera, abrazando su mochila escolar y repitiendo: «Es mi culpa, porque el pozole era para su fiesta». Y los 2 más pequeños aferrados a las piernas de Rosa, sin comprender completamente lo que estaba sucediendo, pero sintiendo el terror colectivo. Carmen veía cada lágrima, sentía cada grito silencioso de sus corazones, percibía el peso aplastante del miedo que los consumía. Miedo a quedarse huérfanos emocionales, miedo a perder el centro gravitacional de la familia Rodríguez, miedo a enfrentar la vida sin la mujer que siempre había estado allí sosteniéndolos a todos con sus manos cansadas y su fe inquebrantable. «Nunca supe cuánto me necesitaban», pensó Carmen, flotando invisible sobre ellos. Siempre pensé que era una carga, que había fallado como madre porque no pude darles una vida mejor, porque no evité sus dolores y fracasos. Pero me aman, realmente me aman». Y entonces sucedió algo que transformaría para siempre no solo la vida de Carmen, sino la de toda su familia. Mientras observaba a sus hijos destrozados y a sus nietos aterrorizados, una luz comenzó a aparecer al final del corredor del hospital. Pero no era la luz fluorescente fría de las lámparas del techo. Era una luz completamente diferente, una luz dorada y cálida que parecía emanar vida misma, una luz que no lastimaba los ojos, sino que los atraía como la primera luz del amanecer después de la noche más oscura. La luz crecía en intensidad, pero no en agresividad. Se expandía llenando el espacio, pero sin eliminar las sombras de manera violenta. Simplemente las transformaba en tonos dorados de una belleza indescriptible. Carmen supo inmediatamente, con una certeza que trascendía toda lógica o razonamiento, que esta luz no era de este mundo. No era una alucinación causada por falta de oxígeno cerebral, como los escépticos querrían explicar. No era una proyección astral o un viaje de conciencia alterada como practican ciertas religiones orientales. Esto era diferente. Esto era el cielo real, abriéndose ante ella. Y alguien estaba viniendo a través de esa luz. Alguien que ella había conocido toda su vida sin haberlo visto jamás con sus ojos físicos. La luz dorada que llenaba el corredor del hospital regional no se comportaba como luz natural o artificial. No proyectaba sombras duras, ni creaba contrastes violentos entre claridad y oscuridad. En cambio, esta luz parecía tener una cualidad viva, como si cada rayo transportara no solo fotones, sino también amor en su forma más pura y concentrada. Carmen sintió que la luz la envolvía completamente, penetraba su ser sin cuerpo físico y la atraía suavemente hacia adelante, alejándola de la escena dolorosa de sus hijos llorando en la sala de espera. No había resistencia en Carmen.
No quería quedarse mirando el sufrimiento de su familia. Quería ir hacia esa luz con cada fibra de su existencia, en un instante que no puede medirse en segundos o minutos, porque el tiempo mismo parecía haberse disuelto. Carmen ya no estaba en el hospital. Se encontraba en un lugar que desafía toda descripción con palabras humanas limitadas. No era un lugar físico con dimensiones concretas, no había paredes ni techo ni piso en el sentido tradicional, pero tampoco era un vacío abstracto o una nada filosófica. Era un espacio lleno de presencia, saturado de paz que superaba cualquier tranquilidad que Carmen hubiera experimentado en sus 68 años de vida terrenal. Era como estar en el centro del amor mismo, si el amor pudiera ser un lugar en vez de un sentimiento. Y entonces Carmen lo vio. A él, al que había rezado cada día de su vida desde que tenía uso de razón, al que había invocado en cada crisis familiar, en cada noche de desesperación económica, en cada lágrima derramada en silencio después de quedar viuda, al que había visto representado en 1000 imágenes diferentes en iglesias, estampitas religiosas, cuadros en casas de familiares, pero nunca realmente había visto con sus propios ojos hasta este momento imposible. Jesús estaba frente a ella, no flotando en nubes etéreas como en las pinturas barrocas antiguas, no sentado en un trono dorado de juicio celestial como en los vitrales de catedrales, no distante e inalcanzable como una figura de autoridad divina abstracta. Jesús estaba allí, presente, real, más real que cualquier persona que Carmen hubiera conocido en su vida física. Y lo primero que Carmen reconoció, lo primero que la hizo caer de rodillas en ese espacio sin suelo, fueron sus ojos. Son los mismos ojos. Fue el primer pensamiento coherente que Carmen pudo formar en medio de la abrumadora presencia divina. Son exactamente los mismos ojos de The Chosen. Carmen había pasado cientos de horas durante los últimos 2 años viendo y reviendo la serie The Chosen con sus nietos cada noche después de la cena. Era su programa favorito, el único show de televisión que toda la familia veía juntas sin distracciones de celulares o conversaciones paralelas. Carmen lloraba en cada episodio, conmovida por la humanidad de Jesús, tal como lo interpretaba el actor Jonathan Roumie, por cómo la serie mostraba a Cristo no como una figura distante e inaccesible, sino como alguien que reía con sus amigos, que se cansaba después de largas jornadas, que abrazaba a los quebrantados y miraba a cada persona como si fueran lo único que importaba en el universo. Y ahora, en este encuentro que trascendía toda realidad conocida, Carmen entendió por qué la serie la había impactado tan profundamente, porque había capturado algo esencialmente verdadero sobre Jesús. Los ojos de Jonathan Roumie en The Chosen, esos ojos llenos de misericordia infinita mezclada con autoridad absoluta, esos ojos que veían no solo las acciones externas, sino los secretos más profundos del corazón humano. Esos ojos que nunca condenaban, pero tampoco ignoraban el dolor. Esos ojos eran un reflejo diminuto e imperfecto, pero genuino de los ojos reales de Jesús, que ahora miraban directamente a Carmen. Jesús la miraba con una intensidad de amor que Carmen nunca imaginó que fuera posible experimentar. No era el amor romántico de novelas o películas, no era el amor maternal que ella había sentido por sus hijos, aunque ese fuera el amor más fuerte que conocía hasta ese momento. Era algo infinitamente más grande, más profundo, más completo. Era el amor que la había creado antes de que existiera el tiempo. Era el amor que había contado cada lágrima que ella derramó durante las madrugadas solitarias después de la muerte de José. Era el amor que había caminado invisible junto a ella en cada viaje de 2 horas en autobús hacia trabajos de limpieza en casas ajenas. Era el amor que había sostenido su corazón roto cuando vio a Antonio caer en alcoholismo o cuando Rosa tuvo que enfrentar el divorcio como madre soltera. Sin palabras audibles, sin sonidos que vibraran en el aire porque no había aire que vibrar, Jesús comenzó a comunicarse con Carmen. Era como si sus pensamientos fluyeran directamente al corazón de ella, más claros que cualquier conversación verbal jamás podría ser. Carmen,
Hija amada, te he visto siempre. Vi cada madrugada que te levantaste exhausta, pero aún así preparaste el desayuno para tus hijos. Vi cada peso que contaste y recontaste, tratando de estirar el dinero para que alcanzara hasta fin de mes. Vi cada oración susurrada de rodillas frente a la Virgen de Guadalupe cuando pensabas que habías fallado como madre. Vi cada sacrificio silencioso que nadie más notó, y cada uno de esos momentos está grabado en mi corazón como tesoros eternos. Las lágrimas brotaron de los ojos de Carmen, pero eran lágrimas completamente diferentes a las que había llorado en la tierra. No eran lágrimas de dolor o frustración o cansancio acumulado. Eran lágrimas de sanación profunda, de décadas de culpa y vergüenza que se evaporaban bajo la mirada misericordiosa de Jesús. Carmen había cargado durante 26 años desde la muerte de José una convicción interna de que había fallado, de que si hubiera sido mejor esposa o madre más sabia, o mujer más fuerte, sus hijos no habrían sufrido tanto. Antonio no habría caído en el alcohol. Rosa no habría elegido un esposo que la abandonó. Miguel no cargaría esa tristeza profunda en sus ojos. Lupita no habría terminado divorciada, viviendo de vuelta con su madre. Todo era su culpa, había pensado Carmen en innumerables noches de insomnio. Pero bajo la mirada de Jesús, esa mentira que había creído durante décadas se desintegró como niebla bajo el sol de mediodía. Nunca fallaste, Carmen. Amaste con todo lo que tenías. El sufrimiento de tus hijos no es producto de tu fracaso, sino de un mundo caído donde todos llevamos heridas. Pero tu amor, tu fidelidad, tus oraciones constantes han sido el ancla que mantuvo a tu familia conectada conmigo, incluso cuando ellos no lo sabían. Y entonces Jesús hizo algo que cambiaría para siempre, no solo a Carmen, sino a toda la familia Rodríguez, por generaciones futuras. Comenzó a hablarle específicamente sobre sus 6 nietos, revelándole secretos que nadie más en la tierra conocía, entregándole mensajes precisos que ella debería llevar de vuelta si decidía regresar a su cuerpo. «Habla primero con Diego», dijo Jesús con ternura infinita en su voz sin sonido. Y mientras hablaba, Carmen comenzó a ver imágenes nítidas como si estuviera viendo una película de la vida secreta de su nieto de 16 años. Vio a Diego acostado en su cama por las noches mirando el techo en la oscuridad, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas mientras pensaba en su padre que lo había abandonado cuando tenía 5 años. Vio el dolor profundo de rechazo que Diego cargaba, la pregunta que lo atormentaba constantemente: ¿por qué mi papá no me quiso lo suficiente para quedarse? Vio cómo Diego se culpaba a sí mismo, creyendo que algo estaba fundamentalmente mal con él, que era defectuoso e indigno de amor paternal. «Dile a Diego», continuó Jesús, «que el abandono de su padre no tiene nada que ver con su valor. Su padre llevaba heridas profundas que nunca sanó, y huyó no porque Diego no fuera suficiente, sino porque él mismo se sentía inadecuado. Pero yo nunca lo he abandonado. He estado en cada partido de fútbol donde miró las gradas buscando a su papá. He estado en cada cumpleaños donde fingió que no le importaba la ausencia. Dile que lo amo con amor eterno y que tiene un propósito poderoso para su vida». Luego Jesús habló de Sofía, la nieta de 14 años. Carmen vio algo que la horrorizó y que nunca había sospechado. Sofía sufría de depresión severa. La niña que siempre sonreía en las reuniones familiares, que sacaba buenas calificaciones en la escuela, que parecía tenerlo todo bajo control, en realidad se cortaba los brazos con rasuradoras en secreto en el baño de su escuela. Carmen vio las cicatrices ocultas bajo las mangas largas que Sofía usaba incluso en verano. Vio los pensamientos oscuros que invadían la mente de su nieta. Pensamientos suicidas que asustaban a la propia Sofía, pero que no sabía cómo detener o con quién compartir. Sofía está luchando con una oscuridad que no entiende, explicó Jesús con dolor reflejado en sus ojos divinos. Dile que la depresión no es debilidad de carácter ni falta de fe. Es una enfermedad real que necesita tratamiento. Dile que busque ayuda, que hable con su madre, que vea a un consejero.
Y sobre todo, dile que yo estoy con ella incluso en los pensamientos más oscuros, que nunca está sola, aunque se sienta completamente aislada. Jesús entonces reveló algo sobre Mateo de 18 años que hizo que Carmen sintiera una mezcla de tristeza y alivio por finalmente entender. Vio a Mateo luchando en secreto con adicción a la pornografía, una batalla que había comenzado cuando tenía 13 años, después de que unos compañeros de escuela le mostraron videos explícitos en un teléfono celular. Carmen vio la vergüenza aplastante que Mateo cargaba, cómo se sentía como un hipócrita cada vez que iba a misa con la familia, cómo había intentado dejarlo cientos de veces pero siempre recaía, cómo se odiaba a sí mismo y creía que era un caso perdido moralmente corrupto que Dios nunca podría amar. Chius Mateo necesita saber que puede ser libre, dijo Jesús con autoridad que no dejaba espacio para dudas. What it? La libertad no viene por esfuerzo humano, solo sino por rendir la batalla ante mí. Dile que busque ayuda, que encuentre un mentor cristiano, que no luche esta guerra en secreto y vergüenza. Dile que yo lo veo no como está ahora, sino como será cuando camine en libertad total. Y ese futuro es hermoso. El reloj digital en la pared de la sala de reanimación marcaba las 15:00 con 23 segundos cuando el doctor Roberto Sánchez levantó la vista del cuerpo inerte de Carmen Rodríguez y se preparó para pronunciar las palabras que ningún médico quiere decir. Hora de fallecimiento, 3 de la tarde. Su mano alcanzó el estetoscopio para realizar la confirmación final de ausencia de signos vitales, un protocolo médico estándar antes de declarar oficialmente muerta a una paciente. La enfermera María Elena Torres ya tenía el bolígrafo en mano lista para documentar la hora exacta en el expediente clínico. Los otros 4 miembros del equipo médico comenzaban a bajar los hombros con esa mezcla de agotamiento físico y derrota emocional que acompaña siempre a los códigos azules fallidos. Habían hecho todo lo humanamente posible siguiendo cada protocolo de reanimación avanzada, administrando cada medicamento indicado, realizando compresiones torácicas perfectas durante 7 minutos y 23 segundos, sin interrupción. Pero a veces la medicina tiene límites que no puede cruzar sin importar cuánto lo intente. Y entonces, en el segundo número 24 del minuto 7, sucedió algo que violaría cada estadística médica, cada probabilidad científica, cada expectativa racional basada en décadas de investigación cardiovascular y neurológica. El monitor cardíaco Philips IntelliVue, que había mostrado una línea plana perfecta durante más de 7 minutos, emitió un pitido agudo, no el pitido largo y continuo de la asistolia, que había estado sonando como un requiem fúnebre. Era un pitido diferente, corto y rítmico. La línea verde en la pantalla negra, que había sido plana como el horizonte del lago de Chapala, de repente mostró una deflexión, una onda, un complejo QRS, un latido cardíaco. ¿Qué? Comenzó a decir el doctor Sánchez, pero las palabras murieron en su garganta porque sus ojos no podían creer lo que estaba viendo. El monitor registró otro latido y otro más. El ritmo era irregular e inestable inicialmente, lo que los cardiólogos llaman ritmo idioventricular, pero era un ritmo. Era actividad eléctrica donde segundos antes no había absolutamente nada. El oxímetro de pulso, que había marcado 0 durante todo el código azul, de repente mostró 62% de saturación de oxígeno, bajo, críticamente bajo, pero era algo medible donde antes había solo vacío. «Tenemos pulso», gritó la enfermera Patricia Domínguez con voz temblorosa, mientras sus dedos presionaban la arteria carótida de Carmen, buscando confirmación de lo que los monitores indicaban. Pulso carotidio, débil, pero palpable. Doctor Sánchez. El cardiólogo miró fijamente el monitor como si este fuera una ilusión óptica o un mal funcionamiento técnico del equipo. En sus 22 años de práctica médica, había visto recuperaciones improbables. Había presenciado pacientes que sobrevivían contra todo pronóstico, pero nunca, absolutamente nunca,
Había visto un corazón reiniciar espontáneamente después de 7 minutos de asistolia completa, sin respuesta a medicamentos vasopresores, sin respuesta a desfibrilación, sin ninguna razón fisiológica aparente para reactivarse. «Preparen intubación endotraqueal de emergencia», ordenó el doctor. Sánchez, recuperando su entrenamiento profesional, aunque su mente todavía luchaba por procesar lo que acababa de presenciar. «Necesito gases arteriales STAT, electroencefalograma urgente, y preparen traslado inmediato a unidad de cuidados intensivos». El equipo se movió con rapidez renovada. Si Carmen había revivido milagrosamente, ahora la prioridad era estabilizarla y evaluar el daño cerebral que 7 minutos sin oxígeno inevitablemente habrían causado. En el mejor escenario médico imaginable, Carmen sobreviviría, pero quedaría en estado vegetativo permanente, sin funciones cognitivas superiores, sin reconocimiento de familiares, respirando con máquinas por el resto de su vida. Esa era la realidad científica dura que el doctor Sánchez conocía de memoria, pero entonces Carmen hizo algo que convirtió lo improbable en absolutamente imposible. Sus párpados temblaron. Se abrieron lentamente, revelando pupilas que comenzaban a contraerse bajo la luz de la lámpara de la sala de reanimación, un reflejo pupilar que había estado ausente minutos antes, indicando muerte cerebral. Carmen parpadeó varias veces como alguien que despierta de un sueño profundo. Sus ojos se movieron, enfocándose primero en el techo, luego desplazándose para mirar al doctor. Sánchez inclinado sobre ella con expresión de completo asombro. Y entonces Carmen habló. No murmuró incoherencias o emitió sonidos guturales sin sentido, como hacen frecuentemente los pacientes que emergen de estados de inconsciencia después de eventos cerebrovasculares masivos. Carmen habló con voz débil y rasposa por la sequedad de su garganta, pero con palabras completamente coherentes y llenas de urgencia. «Tengo que hablar con mis nietos. Jesús me dio un mensaje para ellos. Tengo que decirles lo que vi, Cato». El silencio que llenó la sala de reanimación era tan denso que se podía cortar con bisturí. Los 6 profesionales médicos presentes se quedaron completamente inmóviles, mirando a Carmen como si acabaran de presenciar a alguien literalmente regresar de la tumba. Porque eso, en términos médicos estrictos, era exactamente lo que había sucedido. La enfermera María Elena Torres, una mujer de fe católica profunda que llevaba una medalla de la Virgen de Guadalupe bajo su uniforme de trabajo, se santiguó 3 veces mientras susurraba «Dios santo, Dios santo, Dios santo», en voz apenas audible. «Señora Rodríguez», dijo el doctor Sánchez con voz temblorosa mientras se inclinaba más cerca de Carmen, «¿sabe dónde está? ¿Sabe qué día es?» Carmen giró lentamente su cabeza para mirarlo directamente a los ojos y respondió con claridad perfecta. «Estoy en el Hospital Regional de Guadalajara. Es 15 de agosto, el cumpleaños de mi nieta María. Estaba cocinando pozole cuando me desmayé. Tuve un derrame cerebral. Estuve muerta». El doctor Sánchez sintió que el piso se movía bajo sus pies. Orientación completa en tiempo, espacio y persona, memoria reciente intacta, capacidad de formar oraciones complejas, comprensión de su situación médica. Todo esto era neurológicamente imposible después de 7 minutos sin perfusión cerebral. «Doctor», continuó Carmen con urgencia creciente en su voz, «yo no estaba aquí. Yo estaba con Jesús. Él me mostró cosas sobre mis nietos que nadie más sabe, cosas que ellos nunca han contado a nadie. Tengo que verlos ahora». El doctor Sánchez no sabía cómo responder. Su entrenamiento médico le decía que estas declaraciones eran probablemente alucinaciones hipóxicas, productos de un cerebro privado de oxígeno, creando experiencias vívidas pero imaginarias. Pero su entrenamiento médico también le decía que esta paciente debería estar muerta o en coma profundo, no hablando coherentemente sobre encuentros celestiales. Los análisis de sangre que llegaron minutos después solo profundizaron el misterio médico. Los niveles de lactato en sangre de Carmen, un marcador de daño tisular por falta de oxígeno, estaban sorprendentemente bajos.
Sus gases arteriales mostraban valores que se normalizaban con rapidez inexplicable. La tomografía computarizada de cerebro de emergencia que el doctor Sánchez ordenó mostró el sangrado cerebral esperado del ACV hemorrágico, pero el tamaño del hematoma era mucho menor de lo que la severidad de sus síntomas iniciales había sugerido. Y lo más desconcertante, el electroencefalograma mostraba actividad cerebral organizada sin signos de daño cortical extenso. Miguel, Rosa, Antonio y Lupita fueron informados simultáneamente del cambio imposible en el estado de su madre. «Su mamá ha revivido», les dijo la enfermera Patricia con lágrimas en sus propios ojos, porque incluso como profesional médica no podía evitar emocionarse ante lo que había presenciado. «Está consciente, está hablando y está pidiendo verlos urgentemente a ustedes y a los nietos». Los 4 hermanos se miraron entre sí con expresión de completa incredulidad. Antonio todavía tenía el rosario apretado en sus puños. Rosa tuvo que sostenerse de la pared porque sus piernas amenazaban con fallar. Miguel simplemente comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de alivio mezcladas con asombro. 15 minutos después, una vez que Carmen fue trasladada y estabilizada en la unidad de cuidados intensivos, permitieron que la familia entrara de 2 en 2, debido a restricciones de espacio. Miguel y Rosa entraron primero, acercándose a la cama donde su madre yacía conectada a múltiples monitores y líneas intravenosas, pero con los ojos completamente abiertos y alerta. «Mis hijos», dijo Carmen con voz débil pero cálida, «no lloren más. Estoy bien. Jesús me mandó de regreso porque tengo un mensaje importante para los nietos». Rosa tomó la mano de su madre, temblando. «Mamá, no entendemos lo que pasó. Los doctores dijeron que estabas muerta». «Lo estaba, mija», respondió Carmen con serenidad que contrastaba dramáticamente con la tensión en el rostro de sus hijos. «Estuve con Jesús, vi el cielo, y él me habló específicamente sobre Diego, Sofía, Mateo, María y los otros 2. Miguel frunció el ceño confundido. «¿Qué podría saber Jesús sobre los nietos que nosotros no sabemos, mamá?» Carmen sonrió débilmente. «Mucho más de lo que imaginan, mijo, mucho más». Cuando los 6 nietos finalmente fueron permitidos entrar en grupos pequeños, Carmen pidió hablar primero con Diego a solas. El adolescente de 16 años se acercó a la cama de su abuela con timidez, todavía en shock por todo lo ocurrido esa tarde terrible. «Diego, mi amor», comenzó Carmen mirándolo directamente a los ojos, «Jesús me habló específicamente de ti. Me mostró algo que tú cargas en secreto». Diego se puso rígido inmediatamente. «Me mostró el dolor que sientes por tu papá. Me mostró cómo lloras por las noches pensando que algo está mal contigo, que por eso tu papá se fue». Las lágrimas brotaron instantáneamente de los ojos de Diego. «¿Cómo? Abuela, yo nunca le he contado eso a nadie». Su voz se quebró. Carmen extendió su mano débil y Diego la tomó. «Jesús quiere que sepas que el abandono de tu padre no tiene nada que ver con tu valor, mijo. Tu papá llevaba heridas que nunca sanó, pero Jesús nunca te ha abandonado. Ha estado en cada partido de fútbol donde buscaste a tu papá en las gradas». Diego colapsó junto a la cama llorando descontroladamente, mientras Carmen acariciaba su cabeza. 4 meses han pasado desde aquella tarde del 15 de agosto de 2024, cuando Carmen Rodríguez fue declarada clínicamente muerta durante 7 minutos y 23 segundos en el Hospital Regional de Guadalajara. 4 meses desde que los monitores cardíacos mostraron una línea plana absoluta, mientras el doctor Roberto Sánchez se preparaba para declarar la hora de fallecimiento. 4 meses desde que Carmen regresó de un lugar que la medicina moderna no puede ubicar en sus mapas anatómicos ni medir con sus instrumentos científicos. Y en esos 4 meses, la vida de la familia Rodríguez ha experimentado una transformación tan radical y profunda que aquellos que los conocieron antes apenas pueden reconocerlos ahora. Carmen vive hoy en su misma casa humilde de adobe en Chapala, rodeada de las mismas imágenes religiosas en las paredes, cocinando en la misma estufa de gas donde preparaba pozole cuando el derrame cerebral la derribó.
Pero todo es diferente ahora. No porque las circunstancias externas hayan cambiado mágicamente. La casa sigue siendo pequeña, el dinero sigue siendo escaso, los desafíos de la vida latina siguen presentes, sino porque algo esencial se transformó en el corazón de cada miembro de esta familia. Carmen se levanta todavía a las 5 de la mañana, pero ya no con el peso aplastante del sacrificio obligatorio, sino con una paz profunda que emana de saber con certeza absoluta que cada lágrima derramada, cada madrugada trabajada, cada oración susurrada fue vista y valorada por ojos divinos que nunca parpadearon en su vigilancia amorosa. Los médicos del hospital regional la dieron de alta después de apenas 10 días de observación, un periodo de recuperación que el doctor Sánchez calificó en su informe final como médicamente inexplicable, considerando la severidad del evento cerebrovascular inicial. Las resonancias magnéticas de seguimiento mostraron que el hematoma cerebral se había reabsorbido con velocidad anormal, sin dejar las secuelas neurológicas permanentes que estadísticamente afectan al 95% de sobrevivientes de ACV hemorrágico de esa magnitud. Carmen no tiene parálisis facial, no arrastra palabras al hablar, no perdió movilidad en extremidades, no sufrió déficit cognitivo. Camina, cocina, reza, conversa y vive con la misma capacidad física que tenía antes del 15 de agosto, como si su cerebro hubiera sido restaurado a un estado anterior al derrame. Es el caso más atípico que he documentado en toda mi carrera, admitió el doctor Sánchez en una conferencia médica regional donde presentó el expediente de Carmen como estudio de caso anómalo que desafía protocolos establecidos de pronóstico neurológico. Pero el verdadero milagro, el cambio que va más allá de tejido cerebral regenerado y función cardíaca restaurada, se manifiesta en los rostros y corazones de los 6 nietos de Carmen. Diego, el adolescente de 16 años que cargaba el peso invisible del abandono paterno como una mochila llena de piedras, experimentó en esos días posteriores a la resurrección de su abuela algo que nunca imaginó posible: libertad del rechazo. Después de que Carmen le reveló los secretos que Jesús le había mostrado sobre su dolor oculto, Diego finalmente pudo hablar con su madre Rosa sobre los años de sufrimiento silencioso. Rosa lloró al descubrir la profundidad del dolor que su hijo había escondido tan bien. Y juntos comenzaron sesiones de consejería familiar con el pastor de la Iglesia Cristiana Evangélica de Chapala. Diego comenzó a asistir a un grupo juvenil donde encontró otros jóvenes que también lidiaban con ausencia paterna. Y por primera vez en 11 años, dejó de mirar las gradas de la cancha de fútbol buscando desesperadamente el rostro de un padre que nunca aparecía. Ahora juego para un padre que siempre está mirando, dice Diego, con sonrisa genuina mientras señala al cielo antes de cada partido. Sofía, la nieta de 14 años, cuya depresión severa había estado escondida detrás de sonrisas falsas y mangas largas que cubrían cicatrices autoinfligidas, finalmente recibió la ayuda que desesperadamente necesitaba cuando Carmen compartió lo que Jesús le había revelado. El shock inicial de que su abuela supiera sobre las rasuradoras en el baño de la escuela, sobre los pensamientos suicidas que la atormentaban a las 3 de la madrugada, sobre la oscuridad que ella creía que nadie más podía ver, se transformó rápidamente en alivio indescriptible. Ya no tenía que fingir, ya no tenía que cargar sola un peso diseñado para aplastar. Lupita llevó a Sofía inmediatamente a una psicóloga especializada en adolescentes, quien diagnosticó depresión clínica mayor y comenzó tratamiento combinado de terapia cognitivo-conductual y medicación antidepresiva. 4 meses después, Sofía usa camisetas de manga corta por primera vez en 2 años, participa activamente en el coro juvenil de la iglesia y habla abiertamente en su grupo de apoyo sobre su lucha contra la depresión. Jesús le dijo a mi abuela que la depresión no es debilidad ni falta de fe, sino una enfermedad real, explica Sofía a otros jóvenes que luchan silenciosamente. Y si Jesús lo dijo, entonces no tengo que avergonzarme de pedir ayuda. Mateo,
el nieto mayor de 18 años que había estado atrapado durante 5 años en ciclos de adicción a pornografía, seguidos por culpa aplastante y promesas rotas de cambio, experimentó su momento de quiebre cuando Carmen le reveló que Jesús conocía su batalla secreta. «Abuela, ¿cómo sabes sobre eso?», preguntó Mateo con voz temblorosa, el rostro rojo de vergüenza. «Nunca se lo conté a nadie, ni siquiera en confesión con el padre de la iglesia». Carmen tomó la mano de su nieto y le transmitió las palabras exactas que Jesús le había dado. La libertad no viene por esfuerzo humano, solo sino por rendir la batalla ante Él. Esas palabras se convirtieron en el catalizador que Mateo necesitaba para finalmente buscar ayuda real en lugar de luchar en aislamiento y vergüenza. Miguel conectó a Mateo con un mentor cristiano de 40 años que había superado la misma adicción décadas atrás, y juntos comenzaron reuniones semanales de rendición de cuentas. Mateo instaló filtros de Internet en todos sus dispositivos, se unió a un grupo de recuperación para hombres jóvenes en la iglesia, y por primera vez en años puede mirar a su abuela a los ojos sin el peso asfixiante de la hipocresía. «Chelas, Jesús me ve no como estoy ahora, sino como seré, cuando camine en libertad total», repite Mateo cuando la tentación golpea fuerte. Y ese futuro es hermoso. La pequeña María, quien cumplió 12 años el día que su abuela casi muere preparando pozole para su fiesta, ha visto renovarse su sueño de convertirse en médica con un propósito mucho más profundo. «Quiero ser doctora para ayudar a personas como mi abuela», dice María, mientras estudia biología con dedicación renovada. «Quiero entender cómo funciona el cuerpo, pero también saber que hay cosas que la medicina no puede explicar». Carmen pasa horas con María relatándole cada detalle de su experiencia, respondiendo preguntas con paciencia infinita, explicando la diferencia entre una experiencia cercana a la muerte genuina y las falsificaciones de viajes astrales o proyecciones de conciencia que promueven religiones orientales. Los domingos se han convertido en algo sagrado para la familia Rodríguez de maneras que van más allá de la tradición católica hispánica de asistir a misa. Ahora toda la familia extendida se reúne en la casa de Carmen para un almuerzo que dura horas, donde comparten testimonios de cómo Jesús está trabajando en sus vidas individuales durante la semana. Miguel ha dejado de beber completamente después de ver el milagro en su madre. Antonio asiste a reuniones de Alcohólicos Anónimos con regularidad renovada y lleva 3 meses sobrio, su periodo más largo sin alcohol en una década. Rosa encontró un trabajo mejor pagado que le permite pasar más tiempo con sus hijos. Lupita está sanando de su divorcio y considerando volver a la universidad para terminar la carrera que abandonó años atrás. Pero ¿hay algo más que Carmen hace cada domingo sin falta? Ve episodios de The Chosen con todos sus nietos. La serie que antes era simplemente entretenimiento familiar se ha convertido en algo profundamente significativo, casi sacramental. Cuando Jonathan Rumi aparece en pantalla con esos ojos llenos de misericordia que caracterizan su interpretación de Jesús, Carmen señala la televisión y dice: «Esos son exactamente los ojos que vi. Así es como Jesús me miró». Los nietos escuchan con atención renovada las enseñanzas de Jesús en la serie, conectando las parábolas y milagros con su propia experiencia familiar. La vida imita la serie, repite Carmen frecuentemente. O quizás la serie logró capturar algo real sobre quién es Jesús. Carmen comenzó a compartir su testimonio públicamente hace 2 meses, cuando el pastor de la Iglesia Cristiana Evangélica le pidió que hablara en un servicio dominical. Lo que se suponía sería una participación de 10 minutos se extendió a 45 minutos, mientras Carmen relataba cada detalle con precisión, respondía preguntas, mostraba su expediente médico del hospital regional y presentaba a sus nietos transformados como evidencia viviente de que lo que experimentó fue real. El templo de 200 personas estaba en absoluto silencio, muchos llorando abiertamente, otros grabando en sus teléfonos celulares. El video se volvió viral en comunidades latinas cristianas de todo México y Centroamérica, acumulando más de 2 millones de vistas en YouTube y Facebook.
Ahora, Carmen lidera un grupo de oración semanal en su casa todos los miércoles por la noche, específicamente para abuelas latinas que cargan el peso de familias fracturadas. Mujeres de toda la región de Jalisco vienen a escuchar su testimonio, a encontrar esperanza de que Dios no ha abandonado a sus hijos pródigos, a aprender que el sacrificio silencioso es visto por ojos celestiales que nunca duermen. Si Jesús me mandó de regreso con mensaje para mis nietos, les dice Carmen a estas mujeres cansadas y con el corazón roto, entonces significa que Él también ve a sus familias. Ninguna oración de abuela cae al vacío. El doctor Roberto Sánchez visitó a Carmen en su casa hace un mes, no como médico, sino como hombre buscando respuestas que la ciencia no puede proveer. Señora Rodríguez, le dijo con honestidad humilde, he pasado 4 meses revisando su caso, consultando con colegas en todo el país, leyendo literatura médica sobre eventos cerebrovasculares y recuperaciones anómalas. No puedo explicar lo que le pasó. Los números no cuadran. Las estadísticas no funcionan. Usted debería estar muerta o en estado vegetativo permanente. Carmen le sirvió café de olla y le respondió con ternura. Doctor, hay cosas que trascienden la medicina. Eso no significa que la ciencia sea mala o inútil. Significa simplemente que Dios es más grande que nuestros instrumentos de medición. Para aquellos que dudan, para los escépticos que insisten en que debe haber una explicación racional puramente material, Carmen presenta hechos irrefutables documentados en expedientes oficiales. 7 minutos y 23 segundos de asistolia completa confirmada por múltiples profesionales médicos. Ausencia total de actividad cardíaca en monitores calibrados. Prurito médico NIHESS de 25 puntos indicando el nivel más severo de ACV hemorrágico y recuperación sin secuelas neurológicas clasificada oficialmente como médicamente inexplicable. A esto se suman los detalles específicos sobre sus nietos que Carmen no podía conocer porque nunca habían sido compartidos con nadie. El dolor secreto de Diego por abandono paterno, la depresión oculta y autolesiones de Sofía, la adicción vergonzosa de Mateo. ¿Cómo explica un escéptico que una mujer de 68 años clínicamente muerta regrese sabiendo secretos adolescentes guardados en silencio absoluto? El testimonio de Carmen termina siempre con el mismo llamado poderoso que hace eco del mensaje central de The Chosen. Tú también eres uno de los elegidos de hoy. Si Carmen, una viuda humilde de Chapala que pasó décadas limpiando casas ajenas y criando hijos en sacrificio silencioso, pudo ser elegida por Jesús para recibir un mensaje celestial y regresar a transformar generaciones, entonces cualquier persona, viendo este testimonio, también puede ser elegida. No importa cuán ordinaria parezca tu vida, cuántos fracasos cargues en tu historial, cuántas veces hayas fallado o te hayas sentido invisible en un mundo que solo celebra a los exitosos y poderosos. Jesús elige a los ordinarios, a los quebrantados, a los que el mundo descarta, exactamente como eligió a pescadores analfabetos, recaudadores de impuestos corruptos y mujeres con pasados oscuros para ser sus discípulos originales. Carmen Rodríguez vive hoy como prueba viviente de que el cielo es real, de que Jesús ve cada lágrima y cada sacrificio, de que la muerte no es el final sino una puerta hacia una realidad más verdadera que cualquier cosa en este mundo temporal. Su historia no es única entre millones de testimonios similares de experiencias cercanas a la muerte que se acumulan en hospitales de todo el mundo, desafiando materialismo científico rígido y forzando incluso a escépticos a considerar que quizás, solo quizás, hay más en la existencia humana que carne, huesos y actividad eléctrica neuronal. La pregunta final que el testimonio de Carmen presenta no es si crees que esto realmente sucedió. Los hechos médicos están documentados oficialmente. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta información? ¿Seguirás viviendo como si esta vida fuera todo lo que existe? ¿O aceptarás el llamado divino que Jesús extiende a cada persona que escucha esta historia? Carmen
fue elegida para regresar y testificar. Tú estás siendo elegido ahora mismo para responder.